Somos representantes del grupo local de Gure Eskudago Portugalete y queríamos comunicar 3 fechas importantes que van a tener lugar dentro de poco. La primera es el 6 de mayo, que va a ser en Portugalete, va a ser la fiesta local de Gure Eskudago Ezkerraldea. Va a haber columnas de los 4 pueblos de Ezkerraldea que nos vamos a juntar a hacer un mosaico gigante y queremos invitar a toda la ciudadanía de Portugalete. La segunda fecha importante va a ser el día 10 de junio, que es sábado en Bilbao, que va a ser la presentación del Pacto Ciudadano a favor del derecho a decidir. Será una actividad a nivel de Euskal Herria y ahí nos convocan a todos los ciudadanos vascos a participar en la proclamación de ese Pacto Ciudadano. Y la tercera fecha, y muy importante para nosotros, y es por la que estamos trabajando, es que el día 5 de noviembre queremos hacer una consulta en Portugalete. Sobre esto queremos daros algunas explicaciones que a continuación algunos de nuestros compañeros os lo harán saber. Pero hemos iniciado los pasos para hacer una consulta en Portugalete. Azaroaren bosteko konsultaren inguruan, gogoeta bat egin dugu herriko beste jente askorekin batera, eta 2 ondoriotara heldu ginen. Alde batetik ikusten genuen, Portugaleten oso garrantzitsua zela konsulta bat egitea, Euskal Herriko beste herri askotan egiten ari den bezala. Baina horrekin batera ikusten genuen, gaur-gaurkoz ezinezkoa zela, ezin dela Portugaleten baldintzak betetzen konsulta hori egiteko. De ahí que nos pongamos en camino, nos hemos puesto en camino y en marcha con toda nuestra energía y nuestra ilusión para crear esas condiciones favorables para que se puedan hacer en Portugalete una consulta el 5 de noviembre. Para realizar la consulta que os ha comentado el compañero Luis el 5 de noviembre, nos vamos a basar primero en el protocolo que ya tiene establecido Gure Eskudago a nivel general y que se está llevando a cabo en cantidad de municipios, en el plan de trabajo que hemos elaborado el grupo de trabajo de Portugalete, y lo más importante y lo que más necesitamos son gente con ganas de trabajar y echarnos una mano, voluntarios para llevar esto adelante.